Amigos, buen día. Siguiendo con nuestro programa de capacitaciones del mes de marzo, hoy vamos a hablar acerca de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Ok? Para iniciar vamos a hablar acerca de la normativa nacional, las leyes que son bastante importantes. Las leyes nos indican cuáles van a ser nuestros derechos y nuestras obligaciones. Bien, acerca de la normativa nacional. Como ya les mencionaba, es importante conocer pues lo que indica la ley, ¿no? La ley va a establecer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. En el sistema de seguridad y salud en el trabajo nos rige la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley tiene su reglamento, es el Decreto Supremo 005-2012, ¿sí? Este es el reglamento de la ley. ¿Okay? También vamos a tener el Decreto Supremo 024-2016, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional específicamente para minería. ¿Okay? Como nos encontramos en actividades mineras, también es necesario conocer acerca de este Decreto Supremo 024. Este decreto tuvo una modificatoria, fue el 023, que se emitió pues el 2017. En el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley, ¿sí? Nos indica el artículo 36 que el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo. De esta manera promovemos un ambiente seguro a nuestros colaboradores. ¿Ok? Entonces, es obligación del empleador, ¿sí?, adoptar todas las disposiciones para darnos un ambiente seguro a fin de desarrollar nuestras actividades sin riesgos. Bien, el reglamento, el decreto Supremo 005 también nos indica en el artículo 32 que la documentación del sistema de gestión de seguridad que debe exhibir el empleador de forma obligatoria es la siguiente: la política, ¿sí?, y objetivos en materia de seguridad, el reglamento interno, el RIST, ¿sí?, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la identificación de peligros, y aquí voy a subrayarlo, ¿ok? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. Es decir, que el IPER-C debe estar exhibido en cada puesto de trabajo, a fin de poder consultar en cualquier momento pues a las actividades que haga y a los riesgos a los que voy a estar expuesto, ¿sí? El mapa de riesgo, la planificación de las actividades preventivas y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Muy bien, entonces, de acuerdo al reglamento, el IPER-C es un documento que debe ser exhibido por parte del empleador de forma obligatoria. Muy bien. La ley 29783 también nos señala acerca de la evaluación de los riesgos. ¿Cuándo evaluamos los riesgos? ¿Sí? Cuando se actualizan. ¿Okay? El empleador actualizará la evaluación de los riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Es decir, cuando haya ocurrido un incidente o un accidente, un incidente, por más leve que este sea, deben constar en el IPER-C los controles que se están tomando frente a ese incidente. Entonces, por ende, debe ser actualizado cada vez que suceda algún incidente o algún accidente. ¿Okay? Debe haber controles periódicos de la salud de los trabajadores y las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas, ¿sí? Como medida de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo, ¿sí?, de producción, que garanticen un mayor nivel de protección a nuestros trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces no se olviden, la ley que rige el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la ley 29783. Bien, vamos a abordar algunos conceptos básicos. Bien, ¿qué será la identificación de peligro? ¿Sí? Es un proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. ¿Ok? Vamos a tener una serie de peligros, ¿no? Vamos a tener peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ¿sí? Entonces vamos a identificar el peligro y sus características. Luego de identificar vamos a evaluar el riesgo, ¿sí?
¿Qué será el riesgo? Es la probabilidad de que ese peligro se materialice, ¿no? Entonces vamos a evaluar ese riesgo, vamos a evaluar la gravedad del mismo, si se llega a materializar, el grado, ¿sí? Con toda esa información que hemos obtenido de la evaluación se va a proporcionar al empleador a fin de que se puedan tomar pues decisiones apropiadas para mantener un ambiente seguro, ¿no? Luego de ello vamos a adoptar controles de riesgos. Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información, ¿no?, obtenida. Se orienta a reducir los riesgos a través de la respuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación, periódica de su eficacia. ¿Ok? Tenemos que hacer una evaluación de las medidas de control. Recuerden, lo que no se mide no se controla. Entonces vamos a tener que hacer seguimiento de las medidas de control a fin de que nuevamente pues estos riesgos se vuelvan a materializar y culminar en un incidente o un accidente. Bien, importancia del I+C. Para nuestro sistema de gestión, amigos, desarrollar un I+C es bastante importante, es una herramienta bastante importante que nos va a permitir identificar los peligros, los riesgos y sus medidas de control. Pero ¿qué será peligro? ¿Qué será riesgo? Siempre lo hablamos, ¿no? Siempre hablamos de estos términos, pero vamos a conocer qué significa, ¿ok? Peligro, fuente, situación o acto, ¿ok? Con potencial de causar daños, ¿sí? No solamente van a ser daños materiales, no solamente van a ser daños personales, sino también vamos a causar daños a los procesos. Por ejemplo, en la vía hemos visto cantidad de incidentes o accidentes que se han dado en la carretera central y los carros varados detrás de ello. ¿Hay daño material? Sí. ¿Hay daño personal? Sí, ¿no? Puede haber algún accidentado, alguna persona que ha sido derivada a un centro de salud, pero también está afectando procesos. Por ejemplo, no sé, el bus que tenía que llevar al personal de Chinalco, por ejemplo, que por cuestiones de estos incidentes no han llegado a su puesto de trabajo y pues estamos retrasando el proceso operativo, ¿no? Entonces, el peligro, como ya les dije, no solamente va a afectar o no solamente se va a ver implicado en un daño material o en un daño personal, sino también a un daño en el proceso, ¿sí? ¿Qué será el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice, ¿ya? Entonces, amigos, en combinación, si no se hace una gestión de este riesgo, va a terminar en un incidente o un accidente, ¿sí? ¿Qué será incidente? ¿Qué será accidente? También son términos que siempre lo decimos, pero que muchas veces no conocemos. Incidente es un casi accidente, ¿no? Que por razones del azar no terminó en un accidente, ¿ya? Suceso que ha acaecido en el transcurso del trabajo, pero que por cuestiones del azar, señores, cuestiones del azar, no ha terminado produciendo daños. El accidente sí, ¿no? Aquí ya hay daños materiales, daños personales, daños a los procesos, ¿sí? Para identificar estos incidentes o estos accidentes, vamos a determinar causas inmediatas. ¿Qué es lo que ha pasado? De repente ha habido condiciones inseguras, ha habido actos inseguros, ¿sí? Entonces van a ser nuestras causas inmediatas. Va a haber también causas básicas, más profundas, como son los factores personales y los factores del trabajo, ¿sí? Es necesario para evitar que estos incidentes o estos accidentes tomemos una actitud preventiva, ¿sí? ¿Cómo tomaríamos una actitud preventiva? ¿Qué herramientas utilizaríamos? Por ejemplo, las inspecciones. Realizar correctamente mis inspecciones. Inspección ¿de qué? De las luces de mi vehículo, inspección de la carrocería, realizar un correcto checklist de operatividad del vehículo, amigos. Entonces, con eso estamos previniendo cualquier riesgo que nos pueda suceder en el transcurso de nuestras actividades, ¿sí? Muy bien. Entonces, la importancia, ya les dije, del I+C es una herramienta de gestión que nos va a ayudar, pues, de alguna manera a analizar cuáles son estos peligros, cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y adoptar medidas de control. Ojo que el I+C es un documento legal.
El hipercel no me va a indicar pues si me accidento o no me accidento, pero sí me va a ayudar a tomar medidas y ser consciente de qué debo hacer cuando estoy expuesto a un riesgo específico. Bien, ya les estaba adelantando los conceptos de peligro y riesgo, esto de acuerdo al Decreto Supremo 024/2016, el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería. ¿Ok? Entonces, este Decreto Supremo nos dice que el peligro es la fuente, situación o acto. Vamos con un ejemplo. Fuente, un vehículo con mantenimiento inadecuado. Es una fuente de causar daños, efectivamente. Situación, que este vehículo transite por las vías. Es una situación peligrosa. ¿Ok? Y el acto, ¿en qué se vería reflejado? En que la persona que sabiendo que ese vehículo está en mal estado o tiene un mantenimiento inadecuado lo conduce. ¿Ok? Entonces, el acto también de los seres humanos que proviene del ser humano también va a ser considerado un peligro. ¿Ok? Entonces, con potencial de producir una lesión, enfermedad, daño a la propiedad o pérdidas al proceso. Ya les explicaba, ¿no? ¿Los accidentes en carretera pueden retrasar nuestros procesos? Sí. Esta definición es equivalente al peligro del Decreto Supremo 024. ¿Qué será el riesgo? Es la combinación de la probabilidad y severidad. ¿Sí? Combinación, ¿ok? Combinación de la probabilidad y la severidad, reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdidas, daños o deterioro a la salud de las personas. También esta definición fue tomada del Decreto Supremo 024/2016. ¿Ya? Muy bien. Ejemplos de peligro. Tenemos los peligros físicos, ¿sí? Por ejemplo, el ruido, ergonómicos, gases y vapores, iluminación, polvos, humos metálicos. Sí, van a ser algunos tipos de peligros que vamos a encontrar en nuestro entorno de trabajo. Ejemplo de riesgo. Ok, vamos a tener aquí un ejemplo del riesgo. Una sustancia química es un peligro. Ok, la sustancia química tal cual es un peligro. La toxicidad de una sustancia y efecto que tendrá en nosotros dependerá de la dosis y duración de la exposición a la sustancia. Todavía no es un riesgo. El riesgo es la probabilidad u oportunidad de que una persona o personas sean expuestas a esta sustancia. ¿Ok? Entonces, si la sustancia química está allí, solamente es un peligro, ¿sí? Tiene una característica intrínseca de que puede ser altamente tóxica, ¿sí? Pero cuando se va a hacer riesgo, cuando va a haber interacción, ¿ok? Cuando una persona va a estar expuesta a esa sustancia química. Ahí se va a definir como riesgo, ¿ok? Entonces acuérdense, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice, es la combinación de la probabilidad con la severidad. ¿Sí? ¿Cuán severo podría ser, por ejemplo, que una persona se asfixie, ¿no? O se intoxique por alguna sustancia química? Entonces va a ser el riesgo, va a ser esa probabilidad en combinación con la severidad. Muy bien. Peligro y riesgo. Aquí vamos a tener algunos ejemplos. Peligro, para poder entender mejor acerca de estos términos. ¿Ok? El ruido. Ruidos mayores a 85 decibeles que genera una comprensora, por ejemplo. ¿Sí? Si yo me expongo, ahí voy a hablar del riesgo. Sobreexposición a ruido. ¿Qué me puede pasar? La consecuencia. Hipoacusia inducida por ruido. ¿Sí? Vamos a tener una prensa sin guarda de protección, sin la guarda de seguridad. ¿Qué me puede pasar si interactúo con esa prensa? Un atrapamiento, ¿ok? Me puede atrapar. Y producto de ese atrapamiento puede terminar en una herida, amputación o hasta la muerte, ¿ya? ¿Sí? Levantar carga con espalda doblada es un peligro ergonómico, ¿ok? Entonces, ¿qué me puede pasar como riesgo? Sobreesfuerzo en la zona lumbar. Estoy haciendo un sobreesfuerzo, ¿sí? Ya estoy haciendo la interacción con ese peligro. ¿Qué me puede pasar? Hernia o lumbalgia. Piso resbaloso con cera. Mientras no haya una persona que interactúe, es un peligro.
Pero ¿cuál sería el riesgo? Si ya la persona está interactuando, una caída al mismo nivel que me puede producir una contusión, fisura o fractura. ¿Ok? Entonces, amigos, estos son algunos de los ejemplos de peligro y riesgo y sus consecuencias. Identificación de peligro. Como ya les venía adelantando, hay diversos tipos de peligros. Vamos a tener peligro físico, peligros biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, locativos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de ellos. Por ejemplo, en los físicos, ¿qué vamos a tener? Ruido, vibraciones, presiones anormales del entorno, ¿no? Presión atmosférica, temperaturas extremas altas, temperaturas extremas bajas, ¿sí? Radiación ionizante, radiaciones no ionizantes, condensaciones de aire, ventilación. Esos van a ser los peligros físicos. Otro tipo de peligro también son los peligros biológicos, que son los agentes biológicos, bacterias, hongos, virus, parásitos. ¿Ok? Entonces, durante la pandemia, ¿a qué virus estábamos expuestos? Al SARS-CoV-2, ¿verdad? El COVID-19 es la enfermedad, pero el virus era el SARS-CoV. El peligro era el SARS-CoV, ¿sí? SARS-CoV. Muy bien. Otros tipos de peligros vamos a tener químicos, como son el polvo, la niebla, los humos, los gases, vapores, ¿sí? Sólidos líquidos, como los pales de cianuro de sodio y los líquidos, la soda cáustica. Bien, tenemos otro tipo de peligro que son los psicosociales, que va por un tema de acoso laboral, las fobias, el estilo de mando autoritario, no hay un buen liderazgo, ¿no? Estamos hablando de un autoritarismo, deficiente clima laboral, comunicaciones deficientes, turnos y horarios de trabajo demasiado largos que se extienden en el día, ¿no? Inadecuados para el descanso del trabajador, régimen laboral extenso. ¿Ok? Entonces ello va a afectar en nuestro estado emocional, ello va a contribuir a que estemos más estresados, son peligros psicosociales. También tenemos tipos de peligros mecánicos, como son, por ejemplo, herramientas inadecuadas o defectuosas. Acuérdese, amigo, que cuando usted realiza su inspección de herramientas, estas tienen que estar en buen estado. ¿Ok? No tienen que presentar desviaciones o defectos. Si tiene es una herramienta hechiza o que se encuentra en mal estado, la tenemos que sacar del servicio y poner pues una tarjeta de inoperatividad según el estándar de MSP. ¿Ok? Entonces, para yo colocarle la cintita del mes de la inspección, esta herramienta tiene que estar en buen estado. Con ello evito golpes en las manos, daños, ¿no? que pueda producirme la herramienta que se encuentra en mal estado. ¿Ok? Organización física inadecuada. Se refiere a la deficiente distribución de un ambiente, ambientes pequeños, por ejemplo, reducidos, que me limitan a realizar mi actividad. Rocas sueltas, objetos o materiales en altura, obstáculos en el piso, partes rotatorias o móviles, espacios confinados, equipos o maquinarias defectuosas. Tenemos los locativos, que es la falta de orden y limpieza, que se ve bastante, ¿ok? Superficies de trabajo en mal estado, el hacinamiento, infraestructura en mal estado de conservación. Tenemos los eléctricos, ¿sí? Hay que seguir un procedimiento de bloqueo y energía para poder hacer la intervención a algún equipo, ¿ya? Entonces, esto refiere a toma corrientes sobrecargados, deficiente distribución de cargas, conexiones clandestinas, ¿no? Tableros eléctricos en mal estado, ¿ok? Incendios y explosiones, materiales inflamables cerca de fuentes de calor, cilindros de gases comprimidos, derrame de líquidos inflamables. ¿Cómo hacemos una evaluación de los riesgos? De acuerdo al estándar de MSP también, ¿ya? Primero, la fase 1, vamos a designar responsables, vamos a formar un equipo de trabajo. ¿Quiénes van a intervenir, por ejemplo, en la evaluación de riesgos? El trabajador, el comité y la parte de supervisión, ¿sí? Se hace un equipo de trabajo a fin de evaluar cada uno de los riesgos a los que podríamos estar expuestos en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Se tiene que, además aquí en la fase 1, planificar reuniones de trabajo. En la fase 2 vamos a identificar actividades y tareas específicas.
Vamos a verificar el terreno, ¿no? El área donde se desarrollan las actividades y vamos a ingresar estas actividades que se han identificado en el campo, ¿sí? En la matriz IPER-C de línea base. Como fase 3 vamos a identificar los peligros, ¿ok? Vamos a identificar los peligros, vamos a ingresar los peligros y los riesgos a esta matriz. Como fase 4 vamos a valorar el riesgo a los que estamos expuestos, la escala de severidad y escala de probabilidad. Acuérdense que el nivel de riesgo se determina por la combinación de dos variables, la probabilidad y la severidad, como ya les estaba indicando anteriormente. En la fase 5 vamos a determinar medidas de control, esto de acuerdo a nuestra jerarquía de controles, y en la fase 6 vamos a hacer una evaluación del riesgo residual, ¿sí? Entonces, bien, vamos a dar más detalle acerca de la fase 4, cómo vamos a hacer nuestra evaluación. En el caso de la evaluación de la probabilidad, ¿qué criterios vamos a seguir? ¿Ok? En la probabilidad común, muy probable, ha sucedido probablemente, ¿no? Podría suceder, raro que suceda o prácticamente imposible que suceda. La probabilidad de frecuencia sucede con demasiada frecuencia, sucede con frecuencia, sucede ocasionalmente, rara vez que ocurra o muy rara vez ocurre, imposible que ocurra, ¿sí? La frecuencia de exposición, aquí vamos a determinar cuántas personas han estado expuestas. Muchas, de 10 a más personas expuestas varias veces al día. Moderado, de 3 a 9 personas expuestas varias veces al día. Pocas, de 1 a 3 personas expuestas varias veces al día. Moderado, de 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente. Y pocas, de 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente. ¿Ok? Entonces, los criterios de evaluación de la probabilidad va a estar determinada por la frecuencia, el tiempo en que suceda el riesgo, o la cantidad de personas que se están exponiendo a dicho riesgo, ¿no? Vamos a tener también una escala de severidad, ¿sí? Una escala catastrófica, ¿ok? Aquí va a haber pues varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes. En daño a la propiedad hablamos de un daño de más de $100.000, ¿ok? Y daños al proceso, si el proceso se ha paralizado por más de un mes o una paralización definitiva, ¿ok? Mortalidad, pérdida de mayor, cuando se habla de una mortalidad o estado vegetal, ¿sí? Pérdidas por un monto entre 10.001 y $100.000, ¿ok? En el daño al proceso va a haber una paralización del proceso de más de una semana y menos de un mes. Pérdida de permanente, vamos a hablar de lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida o enfermedades ocupacionales avanzadas. Criterios en daño a la propiedad, vamos a hablar de una pérdida de entre $5.001 hasta $10.000. ¿Ya? Aquí el proceso se ha paralizado más de un día hasta una semana. Pérdida temporal, lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones por posición ergonómica. ¿Sí? Hablamos de una pérdida mayor o igual de 1.000 y menor de $5.000. Y en el caso de los procesos se ha paralizado un día. Pérdida menor, hablamos de una lesión que no incapacita a la persona, son lesiones leves, y una pérdida menor a $1.000. La paralización menor de un día, ¿sí? Con esto pues determinamos, estas son las escalas de severidad y de probabilidad. Acuérdense que el riesgo va a ser la combinación de la probabilidad por la severidad. Bien, una vez identificado el riesgo, ¿no? El peligro, el riesgo y haber evaluado, vamos a tomar los controles del riesgo. Como ya conocemos, pues tenemos 5 niveles de riesgo. Sí, el más efectivo es la eliminación, luego sigue la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y el menos eficaz, pues los equipos de protección personal. Bien, los niveles de control de riesgo. Eliminación es remover el peligro.
¿ok? Peligro, cero peligro. Sustitución, sustituir materiales, equipos, procesos, sustancias peligrosas por otros menos peligrosos. Controles de ingeniería, realizar cambios estructurales, ¿sí? Una reingeniería de los procesos, sistemas de trabajo, herramientas o equipos a fin de que sean más seguros. Controles administrativos, establecer procedimientos administrativos, como por ejemplo políticas, lineamientos, PETs, ¿no? Estándares, registros, permisos, señalizaciones, rotación del laboral, ¿no? La programación del personal, los turnos de trabajo, los mantenimientos de rutina, etc. Y los EPPs, como ya son conocidos, los dispositivos que utilizamos de forma personal, ¿sí? En las tallas adecuadas y en buenas condiciones para protegernos, pues, o minimizar a los riesgos a los que vamos a estar expuestos. Ok, por ejemplo, aquí bastante gráfica nuestra explicación de la jerarquía de controles. Tenemos una piscina llena con presencia de tiburones, ¿no? El riesgo es que la persona se exponga a un ataque de tiburones, ¿sí? El peligro es la presencia de tiburones y el riesgo es que estos tiburones ataquen, que por naturaleza obviamente va a ser posible, ¿no? Eliminación, que ya no que en vez de tiburones, pues tengamos algunos flotadores, ¿no? Algunos jueguitos ahí en la piscina, ¿no? Sustitución, en vez de tiburones, me voy pues a un lugar donde hay un hábitat de delfines, ¿ok? Estamos sustituyendo los delfines por los tiburones, ¿sí? Un control de ingeniería es que pues me cubra, me proteja, ponga guardas de protección para evitar el ingreso de los tiburones. Un control administrativo es una señalización donde indica prohibido pues realizar actividades de natación, presencia de tiburones, puede ser, ¿no? Y el uso de los EPPs, está con todo un armamento ahí el señor, ¿no? Vestido para evitar un ataque de los tiburones. En realidad no evitaría, disminuiría, ¿no? El ataque de ser posible, ¿ok? Entonces, como ya lo dijimos, la efectividad es mayor cuando hay eliminación, hay sustitución, hasta un control de ingeniería, ¿ok? Los controles administrativos y los EPPs van a ser los menos efectivos en nuestra jerarquía de controles. Aquí tenemos otro ejemplo gráfico. Tenemos el tránsito de vehículos, que es el peligro, y el riesgo, un atropello al personal, ¿ok? La eliminación sería pues cancelar la zona, ¿sí? La sustitución, que se reemplace el vehículo por una bicicleta. Controles de ingeniería, poner reductores de velocidad, ¿sí? Los controles administrativos, las señalizaciones, los conos, etc. ¿Sí? Y el EPP, colocarse pues el uniforme con cintas reflectivas. Bien, para nosotros controlar el riesgo, necesitamos que el equipo evaluador recomiende las acciones propuestas para controlar el riesgo, las mismas que serán revisadas por el supervisor del programa de SCT y aprobadas por la gerencia, ¿no? El supervisor de seguridad mantendrá informado a los equipos evaluadores sobre las acciones propuestas aprobadas para su respectivo seguimiento, implementación y eficacia. El mismo equipo de evaluación de riesgo debe reevaluar los riesgos considerando el análisis de las acciones propuestas, determinando la tolerancia del riesgo residual. Cuando el riesgo residual sea significativo, el equipo deberá replantear las acciones propuestas hasta que el riesgo residual no sea significativo y el colaborador pueda trabajar en un ambiente seguro. ¿Ok? Eso sería por mi parte. Estaríamos encontrándonos en una nueva reunión. Muchas gracias por su atención.